Domingo 32 del tiempo ordinario, faltan 15 días solamente para la culminación del ciclo litúrgico. Celebraremos dentro de 15 días la solemnidad de Cristo Rey con la que se culmina el año litúrgico. Con ese motivo, según se vaya acercando ese día, la liturgia se va centrando en los misterios últimos, en la parusía, en la llegada de Cristo como juez de vivos y muertos. Cuando llegue ese día, el de Cristo Rey, se proclamará el Evangelio, la parte final del capítulo 25 de San Mateo, la escena del juicio final. En nuestro imaginario, y sobre todo en las huellas que ha dejado en el arte, esa es la representación por antonomasia del juicio de Dios, el juicio final, cuando seremos juzgados por nuestras obras. Si hemos amado o no hemos amado, se separarán los buenos de los malos. A la derecha se pondrán las ovejas, a la izquierda se pondrán los cabritos. Y Jesús preguntará: ¿tuve hambre y tú me diste o no me diste de comer? Esa es la escena, digamos, culminante por antonomasia de ese juicio final. Pero fijaros bien, ese será el Evangelio que leeremos en el día de Cristo Rey, el final del capítulo 25 de San Mateo. Pero hoy estamos en el inicio del capítulo 25 de San Mateo. El Evangelio que hoy proclamamos es el de las vírgenes necias y sensatas. Y nos hablan también de esa vocación nuestra a prepararnos para la vida eterna, pero desde una perspectiva muy interesante que, digamos, es complementaria con esa otra del juicio final. Todos los pasajes evangélicos se complementan unos a otros. La parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 sensatas, subraya no tanto la perspectiva moral, de que seremos preguntados por si nuestras obras han sido buenas o han sido malas, no subraya tanto la perspectiva moral, cuanto la importancia de la esperanza. Unas 5 de las vírgenes mantuvieron su esperanza, pero otras se durmieron sin esperar la llegada del esposo. El Evangelio de hoy, por lo tanto, habla de ese encuentro último con Dios, no tanto desde la perspectiva de las obras buenas o malas, sino desde la perspectiva de nuestra esperanza. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que no espere en Dios, que deje de esperar. Subrayemos esto, porque a veces únicamente pensamos en la vida, en el más allá, en nuestro encuentro con Dios, en el juicio de Dios. Pensamos únicamente en categorías, digamos, moralistas. Cumplir los mandamientos, hacer el bien y no el mal, que por supuesto, que forma parte de la ley y del mandato de Dios. Pero nos quedamos quizás exclusivamente en la perspectiva moralista. Y a veces alguien dijo, con una expresión así un poco provocadora, que el cielo no es tanto para los buenos como para los que buscan a Dios con un corazón sincero. Los que mantienen la lámpara encendida, los que no se ajustan a este mundo, los que mantienen la esperanza del encuentro definitivo con Dios. Ese riesgo de quedarse dormidos, porque 5 de las vírgenes se les apagaron las lámparas porque se habían quedado dormidas, es una imagen, una referencia al riesgo que tenemos de perder la perspectiva de nuestra vocación a la trascendencia. A ver, estamos creados para el cielo. Lo que decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. El hombre tiene una vocación trascendente y lo peor que le puede pasar es perder ese instinto de trascendencia. Por poner una imagen, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginaros un perro de caza, un perro de raza, un verdadero perro cazador, de esos que tiene un instinto, ¿no? de cazar, pues eso, la becada, la paloma, lo que sea, un perro que es muy notorio su instinto, que cuando ve que pasan las palomas, sus orejas se afilan. Ese perro, si en vez de dedicarse a la caza, pues
de alguna manera pues le maleducamos en una vida cómoda, dándole de comer en exceso, en vez de pasear por el monte, quedándose quieto en casa, si le vamos, como decimos en nuestros conceptos, ¿no?, aburguesando, va perdiendo poco a poco su instinto cazador, hasta que llega un momento en que, si ve pasar las palomas, sus orejas, en vez de ponerse tiesas, casi ni es consciente de ante quién está. Algo así le ocurre al hombre que, por no esperar en Dios, va perdiendo su conciencia, su vocación hacia la trascendencia, y es lo peor que nos puede pasar. Somos peregrinos, y un peregrino lo lógico es que no se asiente, que no se apegue a este mundo, que viva en este mundo pero sin ser de este mundo. Hay un famoso texto que se llama la Carta a Diogneto, que es del siglo II, ni más ni menos, del siglo II, una carta en la que se define cómo eran los cristianos, cómo llamaban la atención los cristianos en medio del Imperio Romano, porque les veían por una parte a los cristianos igual que el resto de los ciudadanos romanos, pero se les veía algo diferente, distinto. Eran del mundo, vivían en el mundo, pero tenían un estilo distinto de vida. Dice esa carta: habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Participan en todo como ciudadanos, pero lo soportan todos como extranjeros. Toda tierra extraña les es patria, y toda patria les es extraña. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en la autoridad de los hombres. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Les llamaba la atención que ellos vivían como ciudadanos, pero que su talante de vida era distinto. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con su modo de vivir superan esas leyes. Es curioso que de los cristianos en ellos se pudiese percibir ese estar en el mundo sin ser del mundo. Eso es lo que el Evangelio de este domingo quizás quiere subrayar con esa imagen de las vírgenes que tienen las lámparas encendidas y están esperando la llegada del esposo. La imagen evangélica dice que hay que alimentar la lámpara con el aceite para que no se apague. Hay que cuidar esa vocación a la trascendencia para que no se apague. Cuidar esa lámpara supone alimentarla con la Eucaristía, como ahora vamos a hacer. Supone alimentarla con la oración. ¿Cómo alimento yo esa lámpara, esa luz de la esperanza en Dios? Os decía al comienzo de la Eucaristía que hoy celebramos el día de la Iglesia diocesana. La Iglesia diocesana no tiene otra razón de ser que ofrecer aceite para que esa lámpara no se apague. ¿Qué hace la Iglesia? ¿Qué hace una diócesis en todas sus actividades? Ofrecer aceite para que esa lámpara no se apague, para que se mantenga encendida, esperando la llegada de Jesucristo.